Universidad Iberoamericana presenta Cuarto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Esta fabulosa audiencia nos tocó desde la mañana y ahora toca hablar en este cuarto simposio Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, con el tema por demás importante, pertinente, poco técnico al principio, pero en realidad nos atañe a todos. Vamos a hablar del tema del agua, la innovación y las alternativas para resolver la escasez del agua. Hay noticias en todos lados de la escasez del agua, cómo resolver la situación hídrica, algo que los constructores llaman a duplicar la inversión hídrica, retos para solucionar la escasez de agua, el agua para la paz, a través de las comunidades, etcétera. Es un tema importante, ya nos lo decía también el doctor José Medina Mora, los rarámuris le dan una proyección muy importante también. Es como sagrada, es como muy importante estar en contacto con la naturaleza, con la vida. Bueno, esto nos va a ayudar. Permítanme compartirles ahora unas palabras sobre nuestro conferencista, porque es muy importante hacerlo. Es José Luis Loeje Tamargo. Él es ingeniero químico metalúrgico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con varias especialidades ahí mismo y en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas en Madrid. Cuenta con un diplomado en Filosofía Social y Política por la Universidad Panamericana. Tiene una amplia carrera política. Fue diputado federal por el PAN en la 54ª legislatura. Tuvo a su cargo la dirigencia del partido, el entonces Distrito Federal del PAN, en 1999. Fue Procurador General del Medio Ambiente y Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sexenio de Fox. Y desde luego titular de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, de 2006 a 2012. Actualmente él es director de Ciudad Posible. Está familiarizado en asuntos de siderúrgica, infraestructura urbana, tratamiento de aguas, manejo de basura, transporte urbano y suburbano, etcétera. Sin embargo, los temas medioambientales son su especialidad. Son su preocupación y son su pasión. En este sentido, su interés en la relación del cambio climático con la situación del agua no es la excepción. Por un lado, las sequías e incendios, por el otro, la nueva generación de huracanes. O sea, todo esto tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa hoy. El ingeniero Loeje Tamargo es una de las personas más conocedoras del tema hídrico, a partir del gran trabajo que realizó como responsable de la CONAGUA. Plenamente activo hoy más que nunca, su conocimiento, experiencia, resultan de suma importancia para promover y para liderar la planeación, la estrategia y los proyectos específicos requeridos y encaminados a resolver esta escasez de agua y la crisis hídrica que vivimos. Suena muy técnico, pero la realidad es todo lo que nos pasa todos los días. O sea, nos falta agua y tenemos que estar cada vez más conscientes. Lo estamos apenas, nos falta un buen. Pero desde luego centra él, en su ponencia el ingeniero Loeje nos pondrá en contexto y nos hablará de la situación de emergencia en la que está sumido el país y de la crisis hídrica que vivimos aquí en el Valle de México. Pero desde luego centra el foco de atención primero en el reconocimiento de la magnitud de este problema. Y luego pone con claridad alternativas de solución, tocando entre otros temas, estructuras y regulación, alta tecnificación, eliminación de fugas, eficiencia administrativa, protección de cuerpos de agua y de una política con elementos para atender esta crisis, pero sobre todo con una visión hacia el 2050, que es lo que ya se requiere. Bueno, a todos ustedes presentes, muchísimas gracias por estar aquí en este bello auditorio y a los que están de lejos, por favor preparen
sus preguntas para el final, porque va a ser una conversación interesante y pueden surgir dudas. Espero también nos llegue a explicar la paradoja maldita en una de estas o alguien nos pregunte. Entonces a ustedes les doy la bienvenida y también permítanme presentar a Carlos Fragoso, quien acompaña aquí al ingeniero, es el ingeniero Carlos Fragoso. Muchas gracias por su presencia aquí ambos y adelante con esta magnífica presentación. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias a todos. A la Universidad Iberoamericana por la invitación. Hacía rato que no estaba yo por acá. Estuve como legislador y también como secretario de Medio Ambiente y gracias por invitarme. Me encanta estar en esta gran universidad. A Nicolás por la organización y por la dirección, por tu invitación a este simposio, a su esposa Mari Carmen, José Ignacio, mi querido amigo Julio y a tantos amigos que están aquí y que nos ven también, ¿no? Bueno, efectivamente el tema de innovación en agua es el camino. O sea que está perfecto el mensaje en este simposio porque o nos innovamos en materia de agua o creo que nos va a ir un poco mal. Mi plática normalmente no es muy alentadora, es más bien deprime un poco porque la situación es muy grave. Yo les voy a hablar, bueno, que no traigo el aparato, te voy diciendo así nada más. Entonces, así directo, ¿no? Me voy a ir como ametralladora porque hay poco tiempo. Quise estar de pie para que no se me duerman porque soy el último de la tarde, bueno, de la mañana y no es una hora muy buena, ¿no? Entonces, yo voy a concentrarme primero en el tema de disponibilidad, muy rápidamente, unas pocas láminas, en donde van a ver el problema grave de pérdida de disponibilidad de agua en nuestro país, ¿no? Luego hablaré un poquito del tema de la sequía que nos está afectando tanto en este momento. Y luego lo más importante para este simposio, la necesidad absoluta, urgente de tecnificación. Hablaré un poquito también del tema de la Ciudad de México y creo que no me va a dar más tiempo, ahí me voy a quedar, me invitan a la siguiente para ver los otros dos temas, ¿no? Invité a un gran amigo, Carlos Fragoso, porque un grupo de técnicos, especialistas, estamos construyendo una hoja de ruta con 25 años adelante, que le llamamos Agenda del Agua 2050. Debo confesar que coordino la mesa de agua de la candidata del frente opositor de Xóchitl Gálvez. Así que si me preguntan de grilla y de política, no puedo ser neutral. Así que ustedes, este simposio y sobre todo la universidad, pues son órganos apartidistas, pero políticos. Yo siempre quiero insistir en eso, porque mucha gente confunde, no es político, no. Políticos sí son, partidistas no, porque aquí estamos de todo y respetamos todas las ideas. Bueno, entonces me iré rápidamente con el tema de disponibilidad. Miren, el agua es realmente muy abundante en el planeta. Siempre cuando doy a nivel preparatorio principalmente esta plática, porque la acomodo según el público, ¿verdad? Se dicen, es que no es renovable el agua. No, sí es un recurso renovable. Realmente el agua en el planeta sí es abundante. 2/3 partes de la superficie del planeta son los océanos que están cubiertos de agua y tenemos una gran riqueza también de agua subterránea. El tema es que la mayor parte del volumen está en los océanos con 35,000 partes por millón y pues no la podemos tomar, ¿no? Es verdad que la desalinización, la técnica de desalar agua de mar es una tecnología completamente superada desde todos los puntos de vista técnico, ambiental, etcétera, al grado de que hay ya ciudades que su abastecimiento es 100% de desalación de agua de mar. Pero el problema que yo siempre enfoco en cuanto a la disponibilidad es que el agua dulce disponible es solo el 1%. El otro 1.5% está congelada y ojalá, ¿verdad? Ojalá se quedara congelada en los polos y en los glaciares de las montañas, pero ya vimos que no, que lamentablemente el aceleramiento en la pérdida de glaciares es la mayor preocupación en el tema del cambio climático. Pero ese 1% es el que está asociado al agua superficial y al agua subterránea y por lo tanto a todos los ecosistemas que dependen de ese volumen, ¿no? Por lo tanto, si ese 1% lo perdemos, perdemos todo. Entonces, no es eso de que vamos a tener desalación y vamos a traer el agua de mar. No, es que no podemos perder ese 1%. ¿La siguiente? ¿Cómo le hago para...? Bueno, México es un país con un contraste de lluvia impresionante, ¿no? En este mapa pueden ver lo que es el sureste, llueve 1.500 milímetros de agua al año. ¿Qué son 1.500 milímetros? Pues 1,5 metros. 1,5 metros de agua en toda la región que está de color rojo.
Pero si nos vamos al norte, en la puntita allá en San Luis Río Colorado, en la puntita entre Sonora y Baja California, ahí no llueve. Prácticamente no llueve en todo el año, ¿no? Tenemos lluvias en Baja California de 50. Y esto es lo que nos da un contraste en México, donde sobre todo los turistas creen que México es un país verde, los que vienen al mar, a la playa, a Quintana Roo, etcétera, ¿no? O a Yucatán. No, la mayor parte de nuestro territorio es suelo semiárido. Hay que tener en cuenta eso. La siguiente. Te voy a estar molestando, sí, nomás así directo. Bueno, el otro tema, vamos, digamos, los factores que gobiernan la disponibilidad del agua, pues fundamentalmente es la lluvia, pero somos un país de 4 meses de lluvia. Y eso es importante porque en el norte de Europa y en algunas regiones del planeta llueve mucho más y más frecuentemente y más meses del año. Aquí nos tenemos que ajustar a 4 meses. Ojalá nos volvió antier y yo todos los días estoy pidiendo para que llueva muchísimo en el país, para que tengamos huracanes que la gente no quiere, pero hay temporada de huracanes también. Pero nuestra lluvia básicamente es junio, septiembre, octubre. Ese es el periodo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar preparados para que la mayor parte del año es estiaje. El tema central pues es la población o la demanda, ¿no? Yo siempre hago una referencia a la década de los 50 porque yo soy baby boomer y normalmente cuando vengo a las universidades pues no puedo decirlo, pero ahora me doy cuenta que habemos bastantes representantes, lo cual me da gusto. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí baby boomers, ¿no? Voy a tomar como referencia a los 50 porque es la cifra que la Comisión Nacional del Agua tiene como referencia de disponibilidad del agua, ¿no? Es una medida completamente relativa, pero aceptada a nivel mundial, que son metros cúbicos por habitante por año, ¿de acuerdo? Metros cúbicos por habitante por año. En los 50, cuando nacimos nosotros, los que estamos aquí de los 50, teníamos 18,000 millones 18,000 metros cúbicos por habitante por año. Pero, perdón, tenía que recordar el número de habitantes, que es importante. En los 50 México tenía 25,8 millones de habitantes. También es importante la referencia de que la población era mayoritariamente rural en los 50. Hoy somos 126, bueno, el censo del 2020, 126 millones de habitantes, pero casi el 70% somos ya urbanos. Esto es muy importante para el manejo del agua, tanto a nivel rural como a nivel urbano. ¿Cuál es el problema que yo veo en esta distribución poblacional? Que tenemos grandes concentraciones urbanas muy mal planificadas, anárquicas, la verdad es una pena, pero es una realidad. Y luego tenemos una enorme dispersión, que aunque es mucho menor la población rural, es mucho más complicado el tema de los servicios. La siguiente. El otro tema que marca mucho la disponibilidad de México es cómo está distribuida la población en relación a la disponibilidad. Y está una relación inversa, digamos, 70-30, ¿no? Donde tenemos el 31% de disponibilidad, está sentado el 69% de la población, o al revés, ¿verdad? Perdón. Donde tenemos el 23% de población, tenemos el 77% de disponibilidad. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues es una cuestión histórica, social, no la puedo yo explicar, yo creo que aquí alguien me podría ayudar, pero es una realidad. Es decir, en el centro norte habita el 77% de la población, generamos el 87% del Producto Interno Bruto, pero tenemos la menor disponibilidad de agua del país. Entonces, el mayor estrés hídrico está en el norte. ¿Qué significa el estrés hídrico? Cuando tu demanda es mucho mayor a la disponibilidad. Esto ha provocado un problema muy serio del agua subterránea. Aquí me salté varias láminas, pero por el tiempo, ¿no? En realidad, nosotros tenemos una gran riqueza de agua superficial en lagos, ríos, lagunas, presas, pantanos, manglares, pero es mucho más rico el volumen que tenemos a nivel subterráneo, que son los acuíferos, el agua que está asociada al suelo permeable. Mucha gente piensa que son como cisternas, ¿no? Como las que fabrican acá, grandes y buenas, y que ahí está el agua. No, el agua en realidad está en el suelo permeable, asociada al suelo, y la forma de extracción es perforando pozos profundos para poderla extraer. ¿Qué ha provocado en los últimos años, principalmente, yo diría, a lo largo de los últimos 100 años, la sobreextracción de agua? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos extrayendo mucha más agua del acuífero
de su capacidad anual de recarga. Y esto es lo que ha provocado, aquí tengo un error que no corregí, me disculpo, la última cifra es año 2030, ¿no? Entonces, en los 2050 teníamos 18,000 metros cúbicos por habitante por año, y en el 2030 vamos a tener 3,500. O sea, vamos de picada, vamos en caída libre en cuanto a disponibilidad. Los alumnos que siempre están muy atentos a las cifras me dicen, bueno, pero es lógico, si la población se incrementó casi 5 veces o más de 5 veces, pues es lógico que tu demanda de agua se te haya reducido en la misma proporción. Sí, tienen razón. Pero ¿qué quiere decir esto si lo aceptamos como la regla? Que ¿cuál sería la disponibilidad en muy pocos años? Sería cero. Es decir, la pendiente es completamente en caída y nos vamos a quedar sin disponibilidad, ¿no? Es por eso que definitivamente el único camino futuro es la innovación, la tecnificación, que lo voy a ver después de un punto que es muy serio, que es el tema de la sequía. Adelante. Miren, quiero decirles que el año pasado, 2023, fue el año seco, el año más seco en todos los registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional, el más seco. Y hay un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá que se llama Monitor de Sequía de América del Norte, que va midiendo con un montón de factores, que es toda una plática, pero que son totalmente válidos para medir la disponibilidad. La sequía está dividida en cinco puntos, desde una anomalía hasta una sequía, la D4, que es excepcional. Vamos a ver el mapa de México de hace 2 meses, ¿no? ¿De febrero? De febrero. Tengo que actualizarlo, pero no quiero porque creo que está peor. Bueno, lo que ven ahí en tonalidades oscuras es lo que se llama sequía excepcional. La sequía excepcional es la sequía más grave en la clasificación, porque no solamente es la falta de agua, como que no hubo lluvia o que se acaban las presas, sino que la resequedad del suelo llega a tal grado que puede impedir toda la actividad futura agrícola o agropecuaria, lo cual pues genera una situación muy grave. Aquí voy a hacer un paréntesis, con perdón de Nicolás, político. Miren, porque estuve en la Conagua y nosotros tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil que debe declarar emergencias y desastres naturales cuando suceden fenómenos de esta naturaleza. Un desastre puede ser un terremoto o una grave inundación o una explosión espantosa, pero la sequía extrema y excepcional, o sea, los 2 grados superiores de sequía, son condición de desastre natural, está en la ley. Pero, no voy a decir nombres, pero a un señor se le ocurrió eliminar el FONDEN. ¿Qué era el FONDEN? El Fondo Nacional de Desastres. El FONDEN era, y lo vamos a restituir, el fideicomiso, perdón, el fondo, el instrumento, digamos, financiero para apoyar a la población en caso de desastre. Imagínense. Y el presidente de la República dijo, no va a haber problema. Si hay un desastre natural, pues va a haber dinero de Hacienda. Mentira, no hay un centavo en los fondos para apoyar a la población en caso de desastre. Y esto es muy, muy grave y tenemos que entender que eso sí se tiene que restituir, ¿no? Entonces, la sequía extrema es condición de desastre natural. Y vean ustedes, en todo parte del Bajío y en el norte, ¿cuántos estados tienen este problema? Una grave situación. Miren, unidades de riego y distritos de riego no van a concluir su ciclo de riego. El ciclo primavera-verano para muchos distritos de riego no lo van a poder llevar a cabo. Y son pérdidas muy, muy grandes. ¿Y qué pasa con esas familias? Simplemente no tienen apoyo de nada ahorita. Entonces, este es un asunto gravísimo que tenemos que atender, ¿no? No voy a tener más porque si no me voy por allá y me va a regañar Nicolás. La siguiente. Bueno, esto es simplemente, digamos, lo que revela esta sequía del 2023 son 2 cosas. Primero, que los efectos del cambio climático, que nos insisten todos los días el famoso panel gubernamental del cambio climático de la Convención Marco de Naciones Unidas, es verdad. Vamos a fenómenos extremos. Por un lado, sequías muy graves, fenómenos hidrometeorológicos extremos, y por otro lado, huracanes, como lo vimos el año pasado, ¿no? Otis fue también condición de desastre natural. Por cierto, yo siempre pregunto, ¿alguien recuerda que se haya declarado emergencia cuando el huracán se enfiló hacia Acapulco? Bueno, la ley obligaba, porque lo venía siguiendo la NOAA norteamericana y el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, cuando Otis, que iba hacia la península de Baja California, se va hacia Guerrero,
emergencia, y se detonaba todo un protocolo en el que todas las instituciones federales tienen que actuar, la Marina, el Ejército, etcétera. No dijeron nada. Todas las personas que fallecieron en la bahía es culpa de no haber declarado emergencia. Esto es muy serio, muy grave. Y luego entra Otis y destruye Acapulco, y entonces declaran emergencia. Válgame Dios, se declara desastre natural, porque entonces ahí detonaba el protocolo de apoyo a todas las personas afectadas, pero el Fonden tenía una gran virtud que te permite también reconstruir, corrigiendo todos los defectos que tenemos en nuestro país de asentamientos humanos donde no debe haberlos. Construcciones frente de playa, barrancas, laderas, zonas federales de los ríos, etcétera. El desastre, que es terrible, a la vez te permite reconstruir bien. No, aquí no hay reconstrucción, ahí hagan como puedan y ahí se la llevan, ¿no? La siguiente. Frente a esa situación tan complicada, por un lado de pérdida de disponibilidad y por otro lado de una sequía que lamentablemente va a ser recurrente, solo hay un camino para lograr la sostenibilidad en materia de agua, que es una palabra que nos tenemos que grabar, que se llama eficiencia. Si no cambiamos radicalmente las tecnologías de uso del agua, sobre todo a nivel agrícola, como lo voy a ver, pero también a nivel público urbano, estamos realmente en una crisis inmanejable para nuestro país. Entonces, esto sí nos debe de reflexionar. Y por eso se lo comenté a Nicolás, era tan importante este simposio, porque la tecnología es innovación. Bueno, lo voy a tratar cuando hable de la parte agrícola. Adelante. Somos un país de un uso extensivo de agua en la agricultura, exagerado. Se considera que hasta el 75% de toda el agua dulce disponible que tenemos, tanto superficial como subterránea, lo empleamos en agricultura. ¿Esto es bueno o es malo? Pues es malo. Claro, también el agua rodada, la inundación de parcela también te recarga el acuífero, entonces tiene una parte buena, pero el problema es la disponibilidad para realmente llevar a cabo el riego agrícola. Cuando países en el norte, en Europa, como por ejemplo, iba a poner Francia por ustedes, pero no, bueno, están en el orden del 20%, bueno, Francia también está muy bien. Exactamente, es decir, ¿producen menos que nosotros? No, hombre, producen mucho más que nosotros. ¿Pero qué quiere decir? Que utilizan menos volumen para mayor producción. Y también la selección de cultivos. O sea, no tiene caso estar produciendo, por ejemplo, grano, que tiene un altísimo consumo de agua, que tiene poco valor para el agricultor y que los tienen en la quiebra, en vez de, por ejemplo, irnos a hortalizas, que consume casi un 20% lo que el grano. Todo el mundo se pelea por el tema del maíz. Pues lo más lógico es que si el maíz americano, ucraniano, ruso está en buen precio, hay que importar el maíz, porque el maíz viene asociado con su volumen de agua. Y entonces no tenemos que consumir el agua para producir maíz, ¿no? La siguiente. Entonces, el tema más importante para este simposio en materia de agua es la tecnificación del riego agrícola al máximo posible. Y esto en México se puede hacer. Realmente yo tuve la gran oportunidad como director de la Conagua, pues me invitaron a Israel, me decían que ahí era lo máximo en la tecnificación de riego agrícola. Estuve en Francia, estuve en España, en unas unidades de riego impresionantes que incluso desalan agua de mar para riego de tomates, porque ya la ensalada ya sale saladita, ya no tenemos problemas, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que en México tenemos unidades de riego que yo tuve la oportunidad de conocer, que tienen la más alta tecnificación del mundo. Yo siempre pongo a un amigo, no voy a decir el nombre, no amigo mío, o sea, yo lo conocí, en Culiacán, que produce berenjena. Entonces me invitó, hombre, naves industriales enormes de berenjena, pero impresionante, berenjenas y pimientos, todo con nebulización, riego por goteo, una cosa maravillosa. Una unidad que tiene guardería para niños, tiene escuela, tiene un pequeño hospitalito y todos los trabajadores están afiliados al Seguro Social. O sea, un ejemplo que no le pide nada a la más alta tecnificada de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que sí podemos hacer, que México tiene toda la capacidad para hacerlo, pero no lo hacemos. Solo el 2% de la superficie en México está altamente tecnificada, el 2%. Y cuando puse la lámina del 75%, no les dije una regla de 3 que se hace en función del volumen total de agua en la agricultura. Cada punto porcentual que yo lograra bajar de agua a la agricultura significan 500 millones de metros cúbicos. ¿Y qué son 500 millones de metros cúbicos? Casi lo que consume toda la zona metropolitana de Monterrey. Imagínense el ahorro que implica
tecnificar un poquito el riego agrícola. Entonces, el camino para México es la tecnificación del riego agrícola. Yo estoy muy preocupado porque me reúno constantemente con unidades de riego, conozco muy bien a la ANUR, que es la Asociación Nacional de Distritos de Riego. Es una maravilla los distritos en México. ¿Y saben qué? Cuando estoy así hablando con ellos, puro de mi vuelo o incluso más, no están los jóvenes, no están los hijos de los agricultores. ¿Por qué? Porque la experiencia ha sido muy mala. Por el dolor, por el fracaso, por las pérdidas, por la violencia, por la inseguridad. Entonces los jóvenes no están en esto. Y yo le digo a los jóvenes que nos están escuchando, a los que nos ven, el futuro de México para los jóvenes es la tecnificación en materia de agua, principalmente de tema agrícola, donde entra toda la innovación, la inteligencia artificial, la más alta tecnificación, y las utilidades son muy, muy buenas. Es decir, realmente el futuro de México estaría ahí, pero la realidad preocupante es que no están los jóvenes. La siguiente, porque necesito que alguien me saque una tarjeta roja o algo. Miren, el otro punto es el público urbano, o sea, los organismos operadores municipales, donde tenemos una situación desastrosa, terrible. El 98% de los organismos están quebrados, no funcionan bien. José Ignacio conoce muy bien esto y Nicolás también, ¿no? O sea, realmente los organismos operadores deberían de ser entes técnicos, con personal técnico de carrera y con un consejo ciudadano de administración, que garantice que el organismo técnico cumpla su plan, pero también que haya continuidad, ¿sí? Porque somos un país, yo le llamo el mayor pecado, el pecado mortal de México, es que su política no tiene continuidad. Las políticas públicas, llega un nuevo gobierno, no importa el partido, y echa para atrás lo que hizo el anterior, no sabía nada, y no importa si sean del mismo partido, me tocó la experiencia, ¿no? Que llegan del mismo partido y dicen, este no sabía, y echan atrás todo, ¿no? Nosotros con un gran esfuerzo construimos una agenda, perdonen que hable, no me gusta, pero lo voy a decir, una agenda del agua 2030, que nos costó muchísimo esfuerzo a nivel nacional de diálogo, de discusiones, etcétera, y mucha lana, porque los consultores en esto cobran, pero en serio, fue caro. Y cuando me sustituyó el director, no, le iba a tomar esto nada más especial, y dije, mira, aquí está, este es un instrumento, no tiene color partidista, es para que realmente le des continuidad, y lo tiró a la basura. Todos los proyectos que llevábamos transeccionales los cortaron y los llevaron a paso de tortuga. No puede ser. México necesita un plan de largo plazo en materia de agua que tenga continuidad independientemente de quién gobierne. Carlos y yo, con 20 especialistas, estamos construyendo la Agenda 2050 y yo les voy a decir una cosa, para quien gane, no importa quién gane, claro, yo sí quiero quien gane, pero bueno, si no gana ella, quien gane sería su instrumento. Porque no se trata aquí de partidos, se trata de supervivencia, se trata del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Entonces el tema de los organismos operadores es una cuestión gravísima, porque casi todos dependen del alcalde. Entonces llega el alcalde, Julio es el director, gracias Julio, nos vemos, y te voy a nombrar a ti. Y tú traes a tus cuates aquí de la IBEL. Pues, bueno, yo creo que sería muy bueno, ¿no? Pero no, entonces se pierde la capacidad técnica del organismo y luego se convirtieron también en la caja chica del municipio. ¿Cuáles son los dos ingresos más importantes de un municipio? Predial y agua. Pero el agua normalmente tiene mucho más recurso, ¿no? En la caja. Entonces toman el dinero del agua para hacer obras, espero, o para hacer cosas, espero, buenas, pero finalmente toman lo que no deberían de tomar, porque el recurso que entra al organismo es para tecnificar, para modernizar la red, para tratamiento, etcétera, ¿no? La siguiente. Bueno, brevemente, un organismo tiene que ser... perdón, ¿la anterior? La anterior, por favor. Bueno, tiene que ser un órgano altamente tecnificado, un organismo tecnificado, con personal técnico de carrera y con consejo de administración ciudadano. Es una condición sine qua non que estamos poniendo. Si eso no lo conseguimos, las pérdidas cada día van a estar peor. Ahora sí, la siguiente. En materia de lo urgente es renovar y modernizar. Las redes de agua son un desastre, ¿no? Todo está destruido. Fíjense que donde tiene usted su casa, que es aquí muy cerquita, había tuberías de plomo en la Ciudad de México, que los romanos los usaron hace miles de años, ¿no? Y saben lo que significa tener plomo en la sangre, ¿no?
Bueno, tuberías de plomo, ¿cómo puede ser? Entonces hay que modernizar la red, hay que sectorizar, hay que tener macro y micro medición. Miren, se pierde casi la mitad del agua potable en la red y a nivel doméstico. Yo siempre digo, se pierde el 50% o el 40%, nadie me lo va a refutar. Digo, ¿por qué creen que yo tengo toda la información? Que sí tengo bastante información, pero no la tengo toda. ¿Por qué? Porque no se mide. No hay medición, nadie sabe exactamente cuánto estamos consumiendo y cuánto estamos perdiendo. Entonces, la sectorización, que significan redes más pequeñas, debe tener macromedición. Todas las tomas domiciliarias, comerciales, industriales, todas deben tener su medidor y eso te da el balance de masa para saber cómo estás perdiendo. Entonces, modernizar la red, sectorizar, macro y micromedición. Y luego, un tema fundamental para que esto jale, la cobranza. Si un organismo no emite la cobranza, no emite la boleta y no la cobra, está perdido porque no se puede financiar, no tiene recursos para nada. Y la mayoría de los organismos no tienen recursos. Hace tiempo apoyé a un candidato, no voy a decir quién, a una gubernatura que dijo, y yo voy a condonar la deuda del agua. Oye, ¿cómo dice mi discurso? No le voy a decir la palabra que le dije, estás fregado, estás amolado, porque no puede ser. No tenemos recursos, no funciona, ¿no? Entonces, no se trata de incrementar tarifas, yo nunca hablo de tarifas. Simplemente te mido y la tarifa que tengas autorizada me la pagas. Porque si no, no tengo fuente de financiamiento, ¿no? Luego viene el tema central que más daña al país, la contaminación. Casi todos los ríos, arroyos, lagos están altamente contaminados. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de descargas sin tratamiento y eso es un problema muy serio, ¿no? Entonces, el tratamiento al 100% es una condición sine qua non, ya a partir de ahorita en adelante. Y luego el intercambio de agua tratada por agua de primer uso. Es decir, yo trato el agua municipal, te la vendo a ti industria para que tú la uses en tus procesos y lo que tú extraes en el volumen equivalente del acuífero, lo dejas de extraer, ¿no? Entonces, ese intercambio de agua es lo que va a podernos ayudar al mapa que vimos de la sobreextracción de agua del acuífero, ¿de acuerdo? Entonces es la parte central, ¿no? Ahora brevemente ya no sé cómo doy de tiempo, pero quiero hablarles de la Ciudad de México, si se puede un poquito, ¿no? Adelante. Bueno, creo que ya me aventé la media hora o todavía no, Nicolás. Bueno, miren, el Valle de México se conoció como el Anáhuac. ¿Alguien recuerda esta palabrita? Significa sitio junto al agua o sitio al lado del agua en náhuatl, ¿no? Porque efectivamente era un conjunto de lagos en temporada de lluvias que se llegaban a juntar, ¿no? ¿Por qué esa era la condición? Bueno, porque el suelo del Valle de México es fundamentalmente arcilloso, impermeable y además nos llueve un chorro aquí en la Ciudad de México, pero bastante arriba incluso de la media nacional, ¿no? Y lo que pongo ahí es una plantilla de Google que no me atrevo a actualizar. No quiero actualizarla. Es así, de verdad no se los voy a presentar, porque esta la hicimos un servidor en el 2010. Pero el crecimiento anárquico, desordenado, absurdo de la zona metropolitana es el harakiri que tenemos aquí ya metido. Que no más falta empujarlo un poquitín. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin agua. De eso que era el agua, ríos, lagos, manantiales, bosques, etcétera, cuando vean la narración de Bernal Díaz del Castillo, cuando pasan a través del Paso de Cortés, no hay que recordarlo porque le van a cambiar el nombre, la expresión de la belleza del valle es impresionante, ¿no? O sea, era un impacto de la belleza del Valle de México impresionante, ¿no? Y ahora no queda nada de agua, ni un centímetro cuadrado, eso no puede ser, ¿no? La siguiente. Esta es un poco complicada, pero solamente quiero referirme, arriba ahí a la derecha, dice 6,700, para que lo memoricen, 6,800, ¿no? Redondeemos. Millones de metros cúbicos es lo que nos llueve al año en el Valle de México, porque la media del valle es de 760, arriba de la media nacional que es de 720. ¿Se acuerdan del mapa que presenté al principio? El Valle de México tiene una lluvia muy importante. Esos 6,800 millones de metros cúbicos representan casi 3 veces todo el consumo al máximo de todos los usos del agua en el Valle de México. Industrial, agrícola, público urbano, todo. Casi 3 veces nos llueve. ¿Cuánto creen que aprovechamos de este enorme volumen de agua? Nada, cero.
Y cuando me dicen, oye, pero ¿qué significa 6.800? Entonces yo siempre trato de tener una referencia. Quienes han tenido la oportunidad de conocer el sistema Grijalva hidroeléctrico, la segunda presa más grande del país, que es Malpaso, tiene casi los 7,000 millones de metros cúbicos. Es decir, como si yo vaciara en el Valle de México toda la presa Malpaso. Así de cantidad de agua recibimos. Y toda esa agua la perdemos. La mayor parte se evapora porque la ciudad se ha convertido en una plancha de cemento y asfalto. No tenemos ya áreas verdes, se ha acabado no tenemos ni un lago. O sea, realmente hay que reflexionar en esto para ver qué podemos hacer. No es mucho, ¿eh? Estamos en el camino de una catástrofe inmanejable que las autoridades lo conocen y no tomamos acciones. Y eso es lo más grave. Y esto es un llamado a los jóvenes, ¿verdad? Porque les va a tocar la bronca. No me sigo rápidamente para presentar esta gráfica que es terrible, porque toda la integral de la curva en rojo es sobreexplotación del acuífero. Fíjense que tenemos ahí, ven varios escalones. Otra vez me voy a los 60, a los 50, a los 60. No, 50, 56. Lerma. ¿Saben por qué? Todos saben que Lerma es el primer sistema de abastecimiento externo para el Valle de México, ¿sí? ¿Saben por qué se hizo Lerma? O sea, ¿qué movió a las autoridades en los 50 a autorizar una batería de pozos que van desde Lerma hasta Ixtlahuaca? 220 pozos. ¿Saben por qué? Porque varios estudiosos, geólogos, geohidrólogos que seguían los estudios del famoso Nabor Carrillo, sabían que estábamos sobreextrayendo en exceso el agua del acuífero. 1956. Todos estaban de acuerdo, comisionaron al presidente de la República, entonces era ya Secretaría de Recursos Hidráulicos, y traen Lerma, pero firmaron, claro, nunca encontré el papel, pero sé que estaba firmado. En cuanto llegue el volumen de Lerma, ese volumen equivalente lo vamos a dejar de extraer del acuífero. Esa fue la justificación técnico-económica para el proyecto. Llegaron los 70s, una crisis de la patada como la de ahorita. Bueno, la de ahorita es como el cubo de la del 70. Y entonces se quedaron sin agua. No había agua en la Ciudad de México, como nos está pasando hoy. Y llegó, obviamente, a la Presidencia de la República. Y entonces llamaron a todos los técnicos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Robinho Aguade, y a un gran amigo que está en la mesa con nosotros, Luis Robledo, que era subsecretario. Y ya saben cómo eran los presidentes. A ver, ¿qué le pasó aquí? No, pues de la patada no hay agua. ¿Qué se puede hacer? Pues miren, el único sistema externo que podemos traer más rápidamente es el agua de Cutzamala, que era un proyecto, era un sistema hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Sistema Miguel Alemán, le pusieron luego Miguel Alemán, antes era Cutzamala, ¿no? Una serie de presas que generaban hacia el otro lado, hacia la cuenca del Pánuco, energía eléctrica. Pero ya estaban muy viejitos. Órale, pues adelante, hágalo. ¿Y qué tiene? No, pues no tenemos proyecto. ¿Y cuánto le lleva el proyecto? Pues por lo menos un año. Bueno, ahí ya se imaginarán en ese entonces, ¿no? Con el presidente de la República. Bueno, era inmanejable. ¿Y cuánto cuesta y cuánto tarda en hacerlo? Bueno, no importa el precio. No les importa el precio. ¿Cuánto tiempo tardas en traerme agua de Cutzamala? Por lo menos 4 años. Bueno, casi lo mata el presidente al pobre Robinho Aguade y a Luis Robledo. Finalmente dijeron, no, pero podemos hacer algo, podemos perforar pozos, un montón de pozos, en un plan que se llamó de acción inmediata, el PAI, Plan de Acción Inmediata. Y firmaron con sangre que en cuanto pasara la crisis y en cuanto llegara a Cutzamala, igual que Lerma, el PAI famoso y el volumen equivalente de Cutzamala lo íbamos a dejar de extraer del acuífero. ¿Y saben qué pasó? Todo lo contrario. Con Lerma y luego el PAI y luego Cutzamala, vénganos tu reino, los desarrollos inmobiliarios, el crecimiento que todos vivimos aquí, de la zona metropolitana, desde satélite hasta quién sabe dónde, vino un desastre en el desarrollo urbano de la ciudad y acabó con toda la capacidad. 2024, una crisis inmanejable que no reconoce el gobierno federal. Esto es lo más serio, ¿eh? Es decir, ¿puedo decir nombre? No, ¿eh? Bueno, el presidente dice que no hay crisis. ¿Cuál crisis? Y el director de la Conagua no dice que hay crisis. Bueno, sí estamos en una crisis gravísima. ¿Cuál es la decisión que acaban de tomar para la Ciudad de México? ¿Quién me la puede decir? No traigo ni playeras ni bolsas. ¿Qué decidieron? Pozos.
perforar pozos por todos lados. Oye, pero si el problema es el acuífero, el problema de la Ciudad de México es el acuífero. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo es el acuífero en relación a Cutzamala? Mucho peor, mucho peor. ¿Qué pasa con los acuíferos? Que no los vemos. Y lo que no ves, no lo puedes calificar. Alguien ha estado, estuve la semana pasada en Valle de Bravo, que me invitaron, y ahí sí, se te va del alma a los pies. ¿Alguien ha estado ahorita en el Valle de Bravo? Es un charquito ya. O sea, ya no, está al 26% de su capacidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se prenden todas las alarmas, todo el mundo se pone como loco, se rasgan las vestiduras. Me invitaron unos buenos empresarios, yo dije, momento, el agua de Cutzamala está comprometida para el Valle de México. Yo sí creo que puede convivir la parte turística con la parte, digamos, hidrológica, pero la vocación del Valle de Bravo es agua para la Ciudad de México. Si yo hubiera sido el director de Conagua hoy, me abren todas las compuertas de sus presitas y de sus laguitos, porque el agua tiene que llegar. No, pero es muy poco, no va a ayudar en nada, José Luis. Sí, pero estamos en una emergencia. Y en emergencia sí se tiene que hacer una serie de acciones. Pero no hay emergencia porque no hay declaración de emergencia, porque nadie reconoce la crisis, porque dicen que no pasa nada. Y entonces están perforando pozos de un acuífero que está en un grado crítico. Entonces yo les quiero decir como conclusión, porque ya no puedo seguir, que si no empezamos hoy con una política radical en la Ciudad de México de cambio, nos va a llevar la tristeza. Porque el problema no es el recurso, que sí son miles y miles y miles de millones de pesos, sino es el tiempo que te lleva desarrollar estos proyectos, ¿no? Es la misma situación del 70 cuando estaba, ¿quién era? Luis Echeverría con Rodríguez Aguade. Lo haces porque lo ordeno. Sí, maestro, pero no se puede, porque cualquiera de esos proyectos me lleva 8 años, cualquiera. Entonces nosotros estamos hablando de un montón de proyectos. Vamos a traer vamos a ampliar Cutzamala con una unidad que se llama Temascaltepec, que es una presa que puede traer agua a la ciudad en 3 años. ¿Saben qué me dicen? No, José Luis, no se puede porque están los narcos ahí arriba en Temascaltepec. Pues agarras y los llevas, no voy a decir malas palabras, acabas con los narcos y recuperas Temascaltepec porque es vital, ¿no? Cutzamala, en la parte alta de Michoacán, está el narco, tiene sus laboratorios, venden el agua a los guayaberos y a los... Pues agarras a los narcos y les partes todo, ya saben qué, ¿no? No puede ser esta falta de visión de lo que es una verdadera emergencia, pero tenemos que empezar ya, es absolutamente vital, ¿no? Y hoy estamos con una crisis, la voy a mencionar muy brevemente, muy grave. Lo que está pasando a Benito Juárez, que no me lo debieron de haber pedido a mí, pero me pidieron que lo revisáramos con varios amigos míos, no voy a decir de dónde, pero de una gran facultad, no de aquí de Lever, pero bueno, ya saben de dónde soy yo, ¿no? Resulta que hay un aceite o un diésel que aparece en el nivel estático del acuífero, donde está el pozo Alfonso XIII en Álvaro Obregón. A mí me dicen eso y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque eso lo que significa es que hay o hubo una grave contaminación en el suelo, que ahí está presente, que por alguna razón terminó ya en contacto con el agua. ¿Qué es lo que procede en ese caso? Pues tienes que caracterizar, tienes que saber qué es primero, tienes que caracterizar el problema, tienes que dimensionar la contaminación y luego tienes que entrar en un proceso que se llama, que está en la ley, remediación, que es costosísimo, porque es remediación del suelo y remediación del acuífero. Ahora, pusieron ahí un cuate que cada vez que hablo, seguro ahorita me van a contestar, dice, no, son muchos acuíferos en el valle. No, es el acuífero de la zona metropolitana, estamos todos sobre el mismo acuífero. Claro, obviamente tiene una morfología y no es una mesa de billar, ¿verdad? Pero ciertamente cualquier contaminante en un pozo te va a difundir a otros pozos. Entonces es una acción, bueno, de súper emergencia. ¿Y qué hace este gobierno? No hay ningún problema, está todo bien. Oye, huele a gasolina, abro la regadera y siento que me estoy aceitando en lugar de bañándome, ¿no? No, ya lo revisamos y no hay ninguna fuga de Pemex. Háganme favor. Tardaron 20 días en decir, sí, hay un problema en el pozo Alfonso XIII. Y ahora ya dijeron, una señora que no es de este país, que ya sacaron todo y ya se resuelve el problema. Amigas, amigos, estamos frente a yo sé que esto es, cuando hay esta plática, hace poco a unos empresarios me dijeron, oye, José Luis, ¿tú quieres asustarnos? No, yo quiero aterrarlos. El problema es muy grave, necesitamos cambiar radicalmente. Y si no lo hacemos, vamos a sufrir consecuencias desastrosas. Una situación inmanejable políticamente, porque la Ciudad de México no es solo CDMX, es la zona metropolitana con 23 o 24 millones de habitantes.
Ni siquiera podemos pensar en lo que significa esta crisis, ¿no? Y lamentablemente hay autoridades que eluden el problema y no lo reconocen. Pues perdone que sea un poco deprimente mi plática, pero realmente tenemos que ponernos las pilas y trabajar mucho, y muchísimas gracias por la invitación. Algunas preguntas por aquí, seguramente muchas. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, José Luis, por tu muy clara explicación. Pero hay algo que me preocupa, que no, como que no se le da importancia, que son las fugas. Y si se hablan del 40-50% del recurso que ya se trae a la ciudad, pues hay que empezar con las fugas, ¿no? Se me hace que es lo más elemental. Porque hablas de seguir trayendo agua de fuera, pero si aquí está el problema, pues hay que solucionarlo, ¿no? José Ignacio, tú conoces mejor que yo esta situación. Es un problema de tiempos e inversión. O sea, es tan complejo el tema de la red en la Ciudad de México que el combate a fugas nos va a llevar por lo menos 10 años. Y aquí estamos hablando de una urgencia de muy corto plazo, es decir, urge tener un volumen mayor en paralelo, evidentemente, a atacar el problema de las fugas. Efectivamente, aquí el problema es de inversión y de financiamiento, porque este gobierno último de la Ciudad de México, como ustedes saben, se aprobó una constitución en la Ciudad de México. ¿Alguien conoce la constitución? Qué bueno que no la conocen, porque realmente es una especie de plataforma ideológica de un partido político, no es una constitución. Y en esa constitución establece la prohibición, José Ignacio, de invertir en agua a empresas que tienen fines de lucro. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo voy a financiar las obras que requiero para combatir las fugas? Entonces, tienes toda la razón, no suena lógico traer más agua al Valle de México, si tenemos tanta agua que llueve, ya no lo mencioné, pero hay proyectos también para captación de agua, y si se nos está perdiendo la mitad del agua en fugas. Si yo resuelvo un porcentaje pequeño las fugas, ni siquiera requeriría Cutzamala. Pero el problema que estamos viendo, y ahí nos tienen que ayudar ustedes, es tiempo e inversión. Según lo que hemos visto, requerimos hacer las dos cosas en paralelo. Traer una fuente adicional o dos, estamos pensando en dos por lo pronto, y en paralelo ir sobre el tema de modernización de redes, sectorización, macro, micromedición, para realmente reducir las fugas lo máximo que se pueda. Pero tienes razón, la lógica es evitar fugas. No, yo sí también te agradezco, la verdad. Este tema del agua, pues lo estamos viendo todos, está en todos los medios todo el tiempo. El tema de los recursos, a ver, José Luis, hay dinero en el sector privado y hay mucho dinero en el sector privado, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos utilizar todo ese dinero que hay para hacer acciones público-privadas? ¿Por qué no podemos hacerlo? Y bueno, todos sabemos por qué no podemos hacerlo, pero esto va a tener que cambiar porque no puede durar un gobierno, ni cualquier gobierno, si no hay participación privada. Gracias. Sí, tienes toda la razón, Nicolás, y obviamente en nuestra plataforma, en nuestra agenda, el centro de la inversión es inversión público-privada a través de APPs. La acción público-privada es ley federal y ley en todos los estados, ¿no? Por lo tanto, es una ley constitucional. Pero aquí, por una tontería ideológica, dice, no, es privatizar el agua. No estoy privatizando el recurso. La participación privada no significa privatizar el recurso, pero le han cambiado ideológicamente esta situación. Lo vamos a cambiar muy pronto y va a haber mucha inversión, bueno, no mucha, la mayor inversión que tendrá que haber en agua tiene que ser privada, definitivamente. Ok. Si no, no hay dinero, no hay recurso que alcance, José Ignacio. Unas 3 preguntitas más. A ver, Mercedes, por favor. Gracias. Bueno, quiero comentarte que soy geógrafa y de mi tesis de maestría la hice sobre drenaje profundo de la Ciudad de México, cuando todavía no estaba puesto, o sea que somos de la época casi de los Grandes Lagos. Ay, no tanto, de Enrico Martínez para acá, ¿verdad? Entonces, yo siento que el gravísimo error se cometió casi en la época de la conquista, cuando de una zona de lagos se secaron estos lagos para poner una ciudad
que yo me acuerdo de chica, se inundaba todos los años. Claro, claro. Necesitábamos sillas para saltar de una silla a otra y poder cruzar las calles. Entonces, el agua, como tú nos has dicho, abunda en lluvia en la Ciudad de México. El verdadero problema se puede solucionar recabando esa agua. Y eso se podía tener con unos lugares donde el acuífero pudiera almacenarse, digamos. Tiempo y mucho dinero, pero el problema se puede solucionar. Totalmente. Ahora, ¿qué tanto podemos reciclar el agua? Porque el drenaje profundo de la Ciudad de México se debió a que no podíamos sacar esa agua. Y lo que no queremos no es sacarla, sino reutilizarla. Porque ahí está el agua. Lo que necesitamos es volverla potable. Entonces, ¿qué de cierto existe también en algo que leí hace, yo creo que más de 4 años, de que existe un acuífero sumamente profundo, más abajo de la zona impermeable de la base lacustre, en donde a unos 4 o 5 mil metros existe una cantidad impresionante de agua debajo de la Ciudad de México? Nada más como informe que tú debes saber y yo no, para ver si es cierto eso también, cuánto costaría y cuántos años nos llevaría poder sacarlo. Gracias. Sí. Bueno, la última me interesa mucho porque fíjate que cuando estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua, había un consejo técnico que eran los veteranos que venían desde geólogos y geohidrólogos que venían de Secretaría de Recursos Hidráulicos, que el anterior director, no voy a decir nombres, los quiso, bueno, los corrió, y yo reconformé todos ya murieron. El más preparado de ese grupo era el geólogo suizo-mexicano Federico Moser, que es el geólogo que mejor ha estudiado, digamos, todo el tema del subsuelo y de la conformación del Valle de México, y él es el que hizo las pruebas en la pasada administración de Miguel Mancera. Ramón Aguirre era el director del sistema de aguas, y perforaron 2 pozos, ¿no? Entonces, no hay todavía la certeza. Perforaron a 2.200 metros aproximadamente y sacaron agua. Y sacaron una buena cantidad de agua. Entonces, aparentemente sí lo hay. Pero cuando tú explotas un acuífero, tienes primero que caracterizar el acuífero. Es decir, ¿qué tenemos ahí? ¿Tiene fuente de recarga o no? ¿Qué tipo de agua es? ¿Qué contaminantes puede tener? Etcétera. O si es agua fósil. Entonces, sí es probable, lo puede haber. Ahora, lo que tú dices, pues es la historia que a mí me apasiona. Hay una plática que me encanta sobre el tema del virreinato, ¿no? O sea, cuando la conquista, según he leído, Hernán Cortés dijo Coyoacán para poner el centro de la ciudad. Estaba enamorado de Coyoacán. No. En el centro. Era un error. Porque estaba en una zona totalmente inundable, ¿no? Luis de Velasco tuvo una inundación ahí por el 1604, que estuvo meses inundado, y habló con Carlos V, supongo que no había internet ni nada. Las cartas han de haber tardado quién sabe cuánto, y Carlos V mandó a su cosmógrafo, un matemático que se llamaba Heinrich Martin, alemán, holandés, no se sabe bien, y este cuate llegó y en 1605 hizo toda la topografía, recorrió todo el Valle de México y dijo, ya tengo la solución. Se presentó con el virrey Luis de Velasco, voy a perforar un túnel, porque eran mineros, tenían una capacidad en la minería tremenda, aquí en Ochistongo, que es el norte del valle, voy a desviar el río Cuautitlán y lo voy a meter hasta la cuenca del río Tula, 1605, y el cuate tenía toda la razón técnica, o sea, hizo un estudio perfecto. Aquí le llamaban Enrico Martínez, porque no lo podían pronunciar, y tiene un monumento al lado de la catedral y una calle ahí por el centro, ¿verdad? Y entonces le fue muy mal, se colapsó el túnel, luego vino una inundación de veras, la del 1629, y creo que duró como 4 años, y entonces al cuate lo metieron al bote, luego lo tuvieron que sacar porque era el único que sabía, y dicen, no, ok, no voy a hacer el túnel, voy a abrir un tajo. Ya ven cómo hacemos las carreteras en México, Mar nos las hace bien, pero ¿cómo lo hacemos? Abriendo tajos en los montes, cuando ahí debe de tunelarse. No se vale romper tajos en los montes, tiene que tunelarse. Bueno, el tajo tardó 150 años, lo cual demuestra
que sí había política transeccional en el virreinato. Es muy importante eso, ¿no? Bueno, el Tajo de Nochistongo es la salida del Valle de México, porque desviaron el río Cuautitlán, dejaron de llevar agua al lago de Zumpango y bajó efectivamente, estaban conectados los 5 lagos. Impresionante la obra de esto. Yo le pondré un monumento gigantesco, pero ya en el siglo XX a los que hicieron todo lo demás, los mataría, quitaría su nombre de la historia. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de desecar todo. Desecar el lago de Texcoco, desecar el lago de Chalco con el canal de la Compañía, y cometimos el más grave error que yo le llamo en un artículo la paradoja maldita. Aquí nos llueve 3 veces lo que necesitamos, nos vamos a quedar sin agua, pero además nos inundamos en temporada de lluvias. No, está perfecto, lo hacemos todo perfecto, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón, en nuestra plataforma sí estamos recuperando cuerpos de agua, lo más que podamos. Hay uno ya muy bien definido que se llama Jico, que está en Tláhuac, donde vamos a traer todo el agua de Chalco y del río de San Rafael, que viene de la Sierra Nevada, tratar el agua y ponerla en una laguna artificial gigantesca. Y de ahí vamos a tener agua para Xochimilco, va a ser el equilibrio para no perder la chinampa de Xochimilco y de Tláhuac, y una potabilizadora para que una parte del agua la podamos potabilizar. Es un ejemplo, pero tenemos varios ejemplos de lo que tú bien dices. De estos 6.800, sí se vale captar el agua en techos de almacenes, de zonas industriales, grandes techumbres en superficie, pero no. Tenemos que captar millones y millones de metros cúbicos, no 5 metros cúbicos o 4 metros, no, millones de metros cúbicos. Y eso solamente lo podemos hacer con canalización del agua de lluvia a través de pluviales, que por cierto, el drenaje profundo era pluvial, no sé si lo sabían. El drenaje profundo, cuando se diseña, era para llevar agua de lluvia, evitar las inundaciones, a los distritos de riego del Mezquital. En los 90, por los hundimientos, ya no puse las fotos, pero bueno, por el hundimiento que tiene el suelo del Valle de México, se cambiaron todas las pendientes. No hay un solo drenaje de la ciudad que no sea bombeado, todo lo tenemos bombeado. Y entonces a nadie le dijeron nada, pero de esos técnicos muy buenos dijeron, no hay problema, metemos el drenaje al drenaje profundo. No puede ser. O sea, esos son errores técnicos que uno dice, ¿cómo pudieron hacer eso? Entonces, actualmente todo el sistema de drenaje profundo está mezclado con aguas negras. Pero ese es el camino. Muchas gracias. 2 preguntas más, Sí. por favor. Hola, ¿qué tal? 2 muy puntuales y muchas gracias. La primera es, ¿qué tanto estamos cerca de lo que le sucedió a Cape Town en Sudáfrica con el tema del día cero y que también fue una negación de la crisis hídrica? Y la segunda es que estoy en un proyecto con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, con el doctor Lassi, justamente viendo temas en Aguascalientes. Ya no va a llover, esos son los pronósticos. Entonces están viendo opciones técnicas de cultivo de agua, porque captación de agua pluvial ya no es una opción. Entonces, un poquito saber qué soluciones existen para ciudades en México donde ya no va a llover. Gracias. Mira, conocemos muy bien el tema de Aguascalientes, de hecho hemos tenido reuniones ahí. El distrito Pabellón de Arteaga es el 001, 1929, imagínate, el primer distrito de riego, ¿no? Y efectivamente la zona metropolitana de Aguascalientes depende 100% de su acuífero, y ahí tienen un problema de sobreexplotación peor que el nuestro. Entonces es mucho más urgente Aguascalientes incluso que nosotros, ¿no? El problema aquí es que estamos aquí, mira. Siempre dejo el vaso así para la plática. Aquí, bueno, voy a tomar otro poquito. Estamos por acá. O sea, el fondo se llama el Acuitardo. Como bien dices tú, algunos geólogos, como Federico Mose, dicen, no, tenemos agua aquí abajo. Sí, momento. Primero, caracterízalo, después cuánto va a costar sacar eso, etcétera, ¿no? Pero el acuífero del que yo dependo está aquí en el fondo, que es el problema de Aguascalientes. Entonces, el centro de nuestra propuesta es intercambio de agua. Entonces, está la presa... ¿Se fue el nombre? 10 calles, bueno, a la del distrito 001, que alimenta directamente al distrito. Se terminó ya la tecnificación del distrito, que me tocó a mí aprobarla y arrancarla. Y entonces lo que estamos proponiendo ahora es que Aguascalientes mande agua tratada a las unidades de riego de esa zona y que el agua que toman de pozos la manden directamente a la ciudad, y que también de la presa, por lo que se va a ganar en tecnificación, parte de ese volumen vaya mediante una planta potabilizadora a la ciudad. O sea, el único camino, o el camino más viable, es el intercambio de agua.
Y lo que estamos proponiendo para Ciudad de México, que se me olvidó comentarlo, es lo que se llama tratamiento indirecto, que fue un éxito en Singapur. Nosotros tenemos como 200 patentes de gente que nos viene a ver. Obviamente saben que vamos a ganar, evidentemente, ¿no? Y entonces nos vienen a ver para proyectos y planes y patentes, ¿no? Entonces hay un montón de patentes que dicen, no, yo puedo tratar de aguas negras y te entrego agua para beber. Le digo, no se puede. Primero tienes que cambiar la norma 127, pero además ¿cuánto te cuesta, no? Entonces el camino que está aprobado en el mundo se llama tratamiento indirecto. Tú tratas el agua que tiene carga orgánica de los municipios, le das un tratamiento primario, tratamiento biológico, ¿sí? Esa agua tratada la descargas en una presa artificial o en un lago, lo que sea, que ahí tiene una aereación. Y luego la llevas a potabilizar. Este es el camino, digamos, que se debe de utilizar. Entonces estamos intercambio de agua tratada por agua de primer uso y tratamiento indirecto para potabilizar agua, que aunque hayan sido aguas negras, en el momento que tú le das un tratamiento intermedio, que sería el secundario y terciario, puedes potabilizar con mucho menor costo, ¿no? Todo el mundo me insiste, sí, ¿sabes cuánto pagamos por metro cúbico aquí en la Ciudad de México? Bueno, en promedio, 10 pesos. Cuando me presentas esta patente, va a costar 100 o 200 pesos. No es viable. Vámonos a lo que se puede y se debe hacer. Bien, por cuestión de tiempo, una última pregunta antes de cerrar. Sí, ¿cómo no? Bueno, tengo un montón de preguntas, pero la limito nada más a una. Sí, una. A una, nada más. Y no tengo ni bolsas, ni playeras, ni nada más. Aquí hay una todavía. No, Mi pregunta es para el ponente, man. pues muchos hablan del cómo y demás, pero mi pregunta va más enfocada al tiempo. Por un lado, nos están diciendo pues, que el Cutzamala va a llegar a un nivel mínimo, aproximadamente estimado por finales de junio, quizá antes, seguramente, con estos temas de contaminación que se está extrayendo más, que ya se ha cerrado Valle de Bravo, en fin, situaciones que van a acelerar todavía esa fecha. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, que bueno, el Cutzamala pues, representa el 20% del suministro de agua de aquí de la ciudad, quizá más o menos por ahí, pero a mí lo que me preocupa es que el tema del acuífero, por la sobreexplotación, la UNAM hace un estudio multidisciplinario el año pasado que establece que el 60% del agua que sale del acuífero, o sea, bueno, más bien el 60% del agua de aquí de la ciudad, que es la que se extrae del acuífero, debido al nivel de sobreexplotación, más o menos se estima que se acaba en 4 años. O sea, tenemos 4 años para que o sea, ya el Cutzamala prácticamente cada año vamos a tener problemas. Entonces, es algo con lo que no contamos. Y la parte del acuífero, pues tiene un tiempo de vida de 4 años debido al nivel de explotación, fugas, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, aunque tuviéramos justamente todos los recursos, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución hay viable en tiempo que nos pueda dar vida durante esos 4 años? Considerando que, por ejemplo, la planta de tratamiento de Atotonilco de Hidalgo se retrasó 5 años, o sea, de por sí tardó muchísimo en hacerse y todavía se tardó 5 años más de lo que debería y creo que solamente opera como al 30% de su capacidad. Esa sí me dolió, porque me tocó construirla. No, mira, por cierto, uno de nuestros proyectos es traer agua de Atotonilco, por lo que hablaba yo del intercambio, es decir, Atotonilco surte agua al Mezquital. Es una bronca social cuando yo llegue con estos señores, decir, ¿sabes qué? El 30% la voy a potabilizar. La idea es llevarla a Zumpango o a La Requena, y luego con sistemas de bombeo, obviamente, acueducto, y luego potabilizar y traer a la Ciudad de México. Mira, lo que dice es, ninguno de los geólogos con los que yo trabajé me pudo responder lo que todo el mundo me pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda? Te la compro 4 años. Hay que pensar en eso, en 4 años. Yo creo que el acuífero va a dar para más, pero hay que pensar en lo crítico que puede ser eso, 4 años, para que entonces entendamos que hay que empezar ya en este momento y que es un cambio radical y que se requiere mucha inversión. Un poco lo que comentaba con José Ignacio. Efectivamente, la lógica es evitar fugas, pero el problema es el tiempo. Entonces hay 2 proyectos que tiene el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingeniería de la UNAM,
que es Temazcaltepec, que es un proyecto de 3 años, o sea, lo podemos hacer en 3 años, que se trata de es la misma cuenca de Cutzamala antes de caer al Balsas. Ahí vamos a construir una presa y vamos a traer un volumen adicional de hasta 5 metros cúbicos por segundo, que es muy importante. El segundo se llama Mezquital. Fíjense ustedes que Mezquital es algo muy interesante. Todos los acuíferos del norte están sobreexplotados. O sea, el agua está, miren, cada día está más abajo, porque le toma un poquito, ¿no? Pero el del Mezquital está sobrecargado. ¿Por qué? Porque además de su cuenca propia, que es el río Tula, es toda el agua que le hemos mandado durante 150 años al Mezquital de aquí del Valle de México. Bueno, 150 años, ¿no? Desde el maldito Tajo de Nochistongo de Enrico Martínez y el gran canal de Agua de Porfirio Díaz y el drenaje profundo, todo va al proyecto de Enrico Martínez, a la cuenca de Tula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese acuífero que está hasta arriba y qué pasa cuando el agua está muy superficial? Está salinizando los módulos de riego del distrito 001 y del distrito de Alfajayucan, o sea, tienen un problema que obliga a la extracción de agua. Entonces, la propuesta es, pongamos una batería de pozo en el Mezquital, que va a costar, va a haber sangre ahí se los garantizo. Es muy difícil socialmente negociar con estos señores, pero hay que hacerlo. Por tu bien, porque te voy a salvar tu distrito de río. Además se inunda, entonces esa agua la potabilizas y la bombeas directamente. Entonces, Temazcaltepec y Mezquital, según los estudios, no lo estoy diciendo yo, del Colegio de Ingenieros, del Instituto de Ingeniería, de la propia Conagua, son los que debemos hacer ya inmediatamente. Y como dijo José Ignacio, en paralelo, un programa radical de 0 fugas. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Nosotros estimamos una inversión mantenida de 100, por lo menos de 100,000, estamos hablando de Valle de México, a nivel nacional estamos hablando de casi el doble, 100,000 millones en los próximos 10 años, a través de APPs, a través de CPS, a través de PEF también. El PEF tiene que meterle también muchos recursos, ¿no? Entonces, lógicamente, el futuro para México, como dijimos, es la tecnificación al máximo, pero la inversión. O sea, si no entendemos esto, realmente estamos a un problema, desde mi punto de vista, no lo vamos a poder manejar en muy poco tiempo. Pues muchísimas gracias al ingeniero José Luis Luege Tamargo y también, por favor, a Carlos Zaragoza. Universidad Iberoamericana presentó Cuarto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Ingeniero Nicolás Mariscal Torroella.